Hace unos pocos meses una persona rechazó una casa nueva porque encontró una fisura sobre la ventana y pensó que la casa estaba mal construida. Semanas después descubrió que esa fisura era completamente normal y estaba dentro de las tolerancias. Mientras tanto, otra persona aceptó una vivienda con una filtración porque le dijeron que era normal. Ninguno de los dos tenía la razón. No supieron distinguir un defecto versus una imperfección. Y eso es exactamente lo que vas a aprender en este video, porque una vivienda nunca es perfecta, pero tampoco no significa que debas aceptar cualquier problema. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite? Hoy te voy a mostrar cómo diferenciar de un defecto aceptable a una imperfección real, porque la mayoría de las personas caen en uno de estos dos extremos, que toda la casa está mal o que todo es normal, pero la conclusión es que ninguna tiene la razón, porque construir una vivienda implica cientos de procesos instalados manualmente por personas con herramientas y en distintas condiciones de obra. Y es por eso que existen las tolerancias. ¿Qué son realmente las tolerancias? Ojo, una tolerancia no justifica aceptar una mala construcción. Las tolerancias no existen porque los constructores quieran justificar errores. Existen porque físicamente es imposible construir una vivienda con precisión absoluta. Una tolerancia es el rango en que un elemento puede variar sin afectar su seguridad, su funcionamiento, su durabilidad o su apariencia. En palabras simples, una tolerancia es esa variación que un elemento puede tener sin dejar de funcionar correctamente ni comprometer su seguridad. Cuando compra un teléfono o un automóvil también existen tolerancias de fabricación. En construcción ocurre exactamente lo mismo. En Chile, por ejemplo, existe el Manual de Tolerancias para la Edificación. Es un manual desarrollado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción. Es un documento que define criterios objetivos para evaluar distintos tipos de elementos en una vivienda. Pero Chile no es un caso aislado. En Perú, por ejemplo, existe un manual similar, que es el Manual de Inspección de Tolerancias de la Construcción, y este lo elabora la CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción, con el mismo propósito: establecer criterios técnicos para inspeccionar y evaluar la calidad de una vivienda. Y aunque este video toma como base estos manuales, el concepto de tolerancias constructivas existe prácticamente en todo el mundo. Estados Unidos utiliza la Residential Construction Performance Guidelines de la National Association of Home Builders. Varios estados de Australia cuentan con su propia Guide to Standard and Tolerance, y en el Reino Unido se utilizan los estándares de la National House Building Council. No es una idea exclusiva de un país, sino es una práctica internacional para distinguir entre una imperfección aceptable versus un defecto que realmente debe ser corregido. Pero hay algo importante que también debes saber y tener muy en cuenta. Estos manuales no reemplazan la experiencia de un profesional. Ningún documento puede decirte si una grieta específica es peligrosa solo viendo una fotografía. El manual entrega criterios generales. El diagnóstico siempre depende del contexto. Ahora veremos unos casos puntuales. Iremos de la teoría a la práctica. Es habitual que aparezcan fisuras finas durante los primeros meses de una vivienda nueva, sobre todo cerca de encuentros entre distintos tipos de materiales, como marcos de puertas o ventanas. Pero ¿cómo saber si son normales o son un defecto? Estas fisuras superficiales suelen originarse por el proceso normal de fraguado y secado de los materiales, y en general no comprometen la estructura. Dejan de ser normales cuando son profundas, cuando atraviesan un elemento estructural, cuando crecen con el tiempo o cuando se repiten de forma sistemática en distintos puntos de la vivienda. Veamos qué dice el manual de tolerancias. En palabras simples, significa que el manual clasifica las fisuras según su ancho y su profundidad, y estas son medidas con un instrumento llamado fisurómetro, no según qué tan fea se vea a simple vista. Una fisura fina, superficial y aislada sobre un marco de una puerta, por ejemplo, cumple y está dentro de esa tolerancia. En cambio, una grieta que atraviesa un muro estructural o que aumenta de tamaño con el tiempo es un defecto que debe corregirse. Ahora veamos el caso de muros con pequeñas desviaciones. Ningún muro es perfectamente vertical ni perfectamente plano. Existe lo que se llama plomo a la verticalidad y planeidad, que es la ausencia de ondulaciones en la superficie. ¿Pero esto es normal o es un defecto? Los manuales técnicos establecen un rango de desviación aceptable que se mide normalmente con una regla o un nivel sobre distintos puntos del muro. El problema aparece cuando la desviación es perceptible a simple vista, cuando afecta la instalación
instalación de puertas, ventanas o muebles, o también cuando supera ampliamente el rango que define el manual correspondiente. Así lo define la CDT. En palabras simples, significa que un muro puede ondularse unos pocos milímetros de un extremo a otro sin que eso sea un problema real. Una ligera ondulación que solo se detecta con el instrumento de medición es normal y está dentro de la tolerancia. En cambio, un desnivel visible a simple vista que impide instalar correctamente un mueble o una puerta es un defecto que debe corregirse. Los pisos también tienen tolerancias de nivelación. Pequeños desniveles son normales, sobre todo en superficies grandes. Son aceptables cuando no afectan el uso cotidiano del espacio y dejan de serlo cuando generan acumulación de agua, cuando provocan que muebles o puertas queden desnivelados o cuando se siente una pendiente al caminar. El criterio técnico es este. En palabras simples, significa que el nivel del piso puede variar levemente entre un punto y otro, siempre que el agua no se acumule y no se sienta al caminar. Una leve variación del nivel que no se percibe al caminar ni afecta el mobiliario está aceptable y está dentro de la tolerancia. En cambio, un desnivel que provoca una acumulación de agua o dificulte el cierre de una puerta es un defecto que debe corregirse. Otro caso que puede ocurrir es en la instalación de cerámicos o porcelanatos, donde existen tolerancias para el ancho de las juntas, la diferencia de tono entre piezas y pequeñas separaciones. Una leve diferencia de tono entre lotes de fabricación es esperable y está contemplada en los criterios de instalación. El problema es distinto cuando las juntas son irregulares entre sí, cuando hay piezas sueltas o cuando se forman escalones perceptibles al tacto entre una pieza y otra. Esto es lo que establece el manual. En palabras simples, significa que una diferencia de tono entre cerámicos del mismo lote está permitida, pero una pieza suelta o un escalón entre piezas nunca lo está. Juntas con el ancho levemente irregular, pero parejo en general o leve diferencia de tono están dentro de la tolerancia, pero una pieza suelta, una junta muy irregular o un escalón perceptible entre cerámicos es un defecto que se tiene que corregir. Cuando de puerta y ventana hablamos, una puerta que roza levemente o una ventana que cuesta un poco más de lo esperado al cerrar, muchas veces se resuelve con un ajuste de bisagra o de cerradura. Es algo normal, pero es distinto a un defecto real, cuando el marco está deformado, cuando la puerta no cierra en absoluto o cuando el problema reaparece después de haber sido ya ajustado. La ficha técnica lo resume así. En simple, significa que una puerta puede necesitar un ajuste menor sin que eso sea un defecto. El defecto aparece cuando el problema persiste después de ese mismo ajuste. Un roce leve que se soluciona con un ajuste menor, ya sea de bisagras o de la cerradura, es algo normal. En cambio, un marco deformado o una puerta que no cierra pese a los ajustes es un defecto que se tiene que corregir. En las terminaciones como pintura, silicona, guardapolvo, molduras, etc., aquí es donde más se confunde una imperfección estética menor con un defecto. No toda imperfección estética constituye un incumplimiento. Pequeñas diferencias de textura en la pintura o una línea de silicona levemente irregular suelen estar dentro de lo esperable para una terminación estándar. Si son defectos cuando hay descuelgue de pintura, desprendimiento de silicona, molduras mal fijadas o guardapolvos despegados, este es el estándar que aplica ahí. Significa que las terminaciones se evalúan a una distancia de observación normal, no pegando el ojo a la pared y con una luz difusa, no rasante. Una leve diferencia de textura en la pintura o una línea de silicona apenas irregular es algo normal, versus a un desprendimiento de material o un elemento mal fijado que se suelta es algo que debe repararse. Antes de terminar, un caso invertido a lo que acabas de aprender. Miren este muro, tiene una diferencia de tono de pintura muy sutil, casi imperceptible, parece inofensiva. ¿Es un defecto o es normal? Casi todos responden es normal, pero en realidad no. En este caso sí corresponde reclamar, porque esa diferencia de tono específica no viene de un lote distinto de pintura, sino que viene de una segunda mano mal ejecutada, mal aplicada, algo que el manual sí clasifica como terminación deficiente. Lo que se ve grave no siempre lo es, y lo que se ve inofensivo a veces sí lo es. Por eso el criterio técnico importa más que la primera impresión. Existen situaciones donde ya no hablamos de tolerancia, sino de problemas que requieren atención inmediata. Grietas importantes, filtraciones, desprendimientos, problemas eléctricos, humedad persistente y deformaciones son elementos que afectan a la seguridad. Las tolerancias nunca deben usarse como una excusa para una mala ejecución del trabajo. Esa es una de las frases más importantes de este video. Como ingeniero constructor
He visto compradores rechazar viviendas por detalles que estaban perfectamente dentro de la norma. Y también he visto lo contrario, compradores aceptar defectos reales solo porque alguien les dijo que era normal. Conocer las tolerancias no es un tecnicismo, es una herramienta que te permite discutir con conocimiento, con criterio, en lugar de con miedo y con desconfianza. La vivienda perfecta no existe. Lo importante no es encontrar una casa sin ninguna imperfección, sino saber distinguir cuáles son aceptables y cuáles realmente son un defecto que representa un problema. Conocer las tolerancias te va a ayudar a reclamar cuando corresponde, pero también te va a evitar conflictos innecesarios cuando la diferencia está dentro de los estándares técnicos. Porque recuerda siempre, no estás comprando muros o paredes, estás comprando decisiones. Ahora ya sabes qué revisar y también cómo interpretar lo que has revisado. En el video anterior aprendimos a inspeccionar una vivienda paso a paso. En este episodio aprendiste a leer lo que ya encontraste. En la descripción del video te dejaré los links para que revises los manuales de los que hablamos hoy y también te dejaré el checklist de inspección visual de Ingeniería 360 que te ayudará a inspeccionar visualmente cualquier vivienda con mucho más y mejor criterio antes de tomar una decisión. Si este video puede ayudar a alguien más a evitar tomar una mala decisión, compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo y entendiendo sobre tu vivienda, tu ciudad y tu futuro, suscríbete a Ingeniería 360. Chao, que estén bien.